Hola, muy buenos días, estimados jóvenes. Vamos a seguir con este tema que hemos estado tratando desde la semana pasada, llamado espejos esféricos. Dentro de los espejos esféricos estuvimos viendo que existen dos tipos, cóncavos y convexos. A través de trazado de rayos podemos determinar dónde más o menos se forma la imagen, utilizando pues un sistema básico geométrico. Además de eso, podemos también determinar algunas características de la imagen, si está invertida, derecha, si es real, si es virtual. Inclusive también podemos determinar si está ampliada o está reducida. Esto también lo vamos a seguir viendo o a seguir haciendo, pero a través de otro método. El método que vamos a ver hoy se llama ecuación del espejo. A través de una ecuación, tomando en consideración algunos parámetros que hemos estado observando en el módulo, es posible determinar también todas las características de la imagen y también estas distancias, alturas, y al final también vamos a ver o determinar un factor que se llama factor de ampliación de la imagen. Esto lo vamos a hacer a través de una muy sencilla ecuación. No tiene mucha complicación, pero antes de ver la ecuación quiero que observemos algunos casos. En este caso que tengo aquí, un espejo cóncavo, lo utilizo mucho para identificar dónde están los puntos principales que forman parte de un espejo, ya sea cóncavo o convexo. Todos van a tener algo que le llamamos foco, centro de curvatura. También tenemos el foco y también tenemos el vértice. Usted puede observar aquí que el centro y el foco están marcados con deben ser unos puntos. Estos puntos que están aquí. El vértice no lo tiene marcado, pero asumimos que el vértice viene siendo esto aquí. O sea, el punto de intersección entre el eje óptico y el espejo. Según la definición, el vértice viene siendo el centro topográfico del espejo. O sea, viene siendo esto aquí. Así que en el caso de las medidas que estábamos realizando, por ejemplo, si la imagen se formaba por aquí, yo tenía que saber cuánto era la distancia imagen. La distancia imagen viene siendo esto aquí, desde aquí hasta aquí. Y si yo quería determinar cuánto era la altura, yo simplemente de aquí hasta el eje óptico, esta distancia, pues que es la altura más o menos que se ve ahí de la flecha, esa viene siendo la altura de la imagen. Se puede hacer exactamente lo mismo con los objetos. Si en el caso nosotros tenemos objetos que se colocan, hemos visto distintos casos, se coloca antes del centro, unos que se colocan, hemos colocado objetos entre el centro y el foco, y hemos colocado también objetos entre el foco y el vértice. Todos ellos tienen naturalezas distintas de imágenes formadas. Ok, ¿por qué menciono esto? Si uno sigue la secuencia de la esfera marcada aquí, esta esfera que se forma aquí, este centro, la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia se le llama radio. De eso hay que estar muy claro, el radio. O sea que en algunos casos no le voy a decir cuánto o dónde está localizado el centro, sino que simplemente yo le voy a decir, bueno, tenemos un espejo con un radio de curvatura de tanto. Y es muy importante saber que el foco es la mitad de ese radio. O sea, agarro ese radio, lo divido entre 2 e inmediatamente ya tengo cuánto es el foco. Así que esto es muy importante de señalarlo porque lo vamos a seguir viendo. Ok, la imagen, esto lo vimos anteriormente, pero la imagen puede tener distintas características, real o virtual. Cuando es real, cuando está la imagen se forma frente al espejo, pero cuando se forma dentro del espejo, entonces, o detrás del espejo, se le llama imagen virtual. Eso quiero que quede muy claro. Ampliada es cuando la imagen formada es de mayor tamaño que la del objeto que se colocó frente al espejo. Y es reducida cuando esa imagen entonces es de menor tamaño.
pero hay otra opción aquí que es la opción igual. Eso se puede dar siempre y cuando la imagen el objeto se coloque en el centro, exactamente en el centro de curvatura. Ahí podemos obtener una imagen de igual tamaño. Y derecha o invertida es derecha cuando está por encima, cuando la imagen se forma por encima del eje óptico, y es invertida, aquí debe ser la palabra invertida, cuando se forma debajo del eje óptico. Esto es muy importante señalarlo. Ok, tomando eso en cuenta hay algunas convenciones. Estas convenciones que están aquí son muy importantes manejarlas, porque de esto va a depender el éxito de comprender este tema. Cuando el objeto, la imagen o el punto focal, cuando hablamos de punto focal, hablamos de foco, están del lado reflejante, entonces todos ellos van a tener valores positivos. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso siempre lo hemos hecho. El objeto, por ejemplo, esta es la parte reflejante. En un objeto, en un espejo cóncavo, siempre los objetos los estamos colocando frente a los espejos. Eso de manera normal se da esa situación. Así que si el objeto se coloca frente al espejo, entonces decimos que la distancia objeto es positiva. Lo mismo pasa con el foco. Cuando el foco está frente a la imagen, a la parte reflejante, entonces se dice que ese foco es positivo. Y lo mismo pasa cuando la imagen se forma también frente. O sea, en estos tres casos que les mencioné aquí, todos ellos, la distancia imagen, la distancia objeto y el foco, son positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que para todos los espejos cóncavos, como este que les estoy mencionando aquí, el foco va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el foco siempre va a estar de este lado. Pero ¿qué sucede con un espejo convexo como este que tenemos aquí? Cuando tenemos un espejo convexo como este que tenemos aquí, el foco y el centro están dentro de la parte reflejante. Entonces estos valores siempre van a ser negativos. Quiere decir que en todos los casos para espejos convexos el foco va a ser negativo. En cóncavos el foco va a ser positivo y en convexos el foco va a ser negativo. Pero pues las mismas cosas que hemos mencionado acá, cuando la imagen se forma de este lado de la parte reflejante, es positivo. Pero ¿qué sucede con los cóncavos? En todos los casos que hemos visto de espejo convexo, las imágenes se forman dentro. O sea que generalmente la distancia imagen en espejo convexo va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la imagen se forma dentro de la parte reflejante, no frente. Y otra cosa que quiero mencionarles acá es que lo mismo sucede con lo que le llamamos altura. La altura la denotamos con la letra H, HI y HO. HO es la altura del objeto, HI es la altura de la imagen. Si la imagen se forma encima del eje óptico, como, bueno, aquí no tengo ningún caso, bueno, este caso, encima del eje óptico, puede ser que la imagen hubiese quedado por aquí también. En ese caso, esa altura de la imagen es positiva. Pero si se forma debajo del eje óptico, como es este caso que está aquí, entonces la altura de imagen es negativa. Esto es importante. Es como si tuviésemos un plano cartesiano. Lo que se forma encima es positivo y lo que se forma debajo es negativo. No puedo decir lo mismo acá de que derecha e izquierda. No lo puedo decir. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si el espejo cóncavo es así y el objeto está de este lado de acá? Queda invertido, pero sigue siendo la parte reflejante de este lado de aquí. Así que no puedo decir derecha e izquierda, pero sí puedo decir arriba y abajo en el caso de derecha o invertida. Esto significa que en todos los casos, cuando la imagen es invertida, esa altura es negativa. Cuando la imagen es derecha, esa altura es positiva. Yo todo eso, bueno, está entre este párrafo que le acabo de mencionar aquí, pero para que usted tenga una idea más clara, le voy a mostrar este cuadro, esta tabla que está aquí. Con esta tabla no la coloqué en el módulo, pero usted en este instante puede hacer una captura
a este video para tener esta tabla y copiarla en su cuaderno, hacer una ficha o lo que le parezca más fácil. Pero aquí está todo lo que le mencioné anteriormente. Para el foco, ¿qué es esto de aquí? La distancia focal. Para un espejo cóncavo o convergente, el foco es positivo. Para un espejo convexo o divergente, el foco es negativo. Vamos ahora con la distancia objeto. Cuando el objeto está frente al espejo, entonces esa distancia objeto es positiva. Pero cuando el objeto está atrás del espejo, entonces esa distancia objeto es negativa. Usted me preguntará, bueno, pero esto es posible, esto realmente, ¿cómo yo puedo poner un objeto detrás de un espejo y puede formarme una imagen? ¿Es eso posible? Y yo le digo que por eso precisamente está este asterisco, porque en combinaciones de lentes y espejos es posible colocar el objeto o una imagen como objeto. O sea, yo puedo utilizar una imagen formada dentro del espejo como un objeto para luego reflejarlo en otro espejo y poder formar otro tipo de imagen. Pues suena un poquito complicado, pero es posible. Es posible. Así que para que tengan eso en consideración. Y con la distancia imagen, entonces podemos decir que también de la misma forma como la distancia objeto, si la imagen se forma frente al espejo, esa DI es positiva, pero si se forma detrás del espejo, esa DI es negativa. Así como vimos en todos los espejos convexos, esto va a pasar. Y la orientación de la imagen, aquí estamos introduciendo una nueva variable que se llama M se le llama aumento. Si la imagen está derecha, entonces M es positiva, y si la imagen está invertida, M es negativa. Y aquí pudiéramos introducir pues lo que le mencionamos anteriormente. HI, cuando está por encima del eje óptico, es positiva, y HI cuando está por debajo del eje óptico es negativa. Lo mismo sucede con HO, que es la altura del objeto, y la altura de la imagen. Pero esto es la altura del objeto también, si está por debajo del eje óptico. O sea que si yo coloco un objeto invertido, pues me va a ser negativo la altura. Muy bien, teniendo eso en consideración, entonces les presento la ecuación del espejo. Es esta que está aquí. La ecuación del espejo, hay que invertir todos los valores que les estoy mencionando. O sea, 1 entre la distancia focal igual a 1 entre la distancia imagen más 1 entre la distancia objeto. O pueden ser también al revés, ¿no? 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen. Va a dar exactamente lo mismo. Pero es muy importante que usted observe aquí que son fracciones. O sea que los valores van a ir en los denominadores. Y es muy importante también que usted sepa que la unidad que coloco en el foco, por ejemplo, debe ser la misma unidad que coloco en la distancia imagen y la distancia objeto. O sea que si trabajo en centímetros, en todo tiene que estar en centímetros. Si trabajo en milímetros, todo tiene que estar en milímetros. O si trabajo en metros, todo tiene que estar en metros. Y por último, la otra ecuación, que es la ecuación del aumento, la puedo calcular de dos formas. El aumento lo puedo calcular, la M de aumento la puedo calcular con las alturas, simplemente dividiendo altura imagen entre altura objeto, simplemente haciendo esa operación. Pero es muy importante que sepa que hay otra forma, que es dividiendo la distancia imagen entre la distancia objeto, pero con la condición de colocar un menos antes de esto. Y esto tiene mucho significado, este menos, porque en un caso general siempre, por ejemplo, este DI, si es virtual, va a ser negativo y este va a ser positivo. Esta división va a dar negativo, por este negativo la respuesta va a dar positiva. Pero pues, para que sepan que ese menos ahí es importante, no se puede obviar. Así que puedo calcular el aumento de estas dos formas. En el próximo video yo les voy a mostrar algunos ejemplos, 2 ejemplos de aplicación sencillos para que vean cómo se aplican estas dos ecuaciones.